Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos. Habrá un mensaje de pasión. Está saludando este servo Carlos Andrés Mejía desde Colombia para todos ustedes. Vamos a estar estudiando hoy en esta tarde. Recuerden que no me avergüenzo el evangelio porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. El tema que estamos estudiando para esta tarde va a ser ¿hacia dónde estás corriendo? Vamos a hacer una oración para que el Señor nos esté en esta tarde. Bienvenidos a los hermanos, amigos, hermanas que están entrando a la página web. Un caluroso abrazo les mando desde Colombia que usted esté. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos esté guardando en todo lo que estemos en este día. Vamos a estar orando para el tema de esta tarde. Oremos, nuestro Padre Celestial, gracias por darnos el día, la vida, por darnos las bendiciones espirituales, para adorarle, para decir su palabra, para orar, para darle alabanzas, para estar con los hermanos, con las personas de Dios, con nuestros familiares. Gracias por estas bendiciones espirituales, gracias por bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación, el trabajo, todo lo que nos permite con nuestra mente, con lo que hablamos, con nuestras manos. Y Dios, gracias por sus privilegios, por bendiciones tan grandes que nos concede a los seres humanos. Gracias por esta página de internet por la cual los hermanos se conectan a Dios, los hermanos que administran. Gracias por ellos porque da también la oportunidad, la sabiduría para que hagan estos medios, para que podamos comunicarnos Dios en todo el mundo a través de la internet. Gracias Dios por los mensajes que se predican allí. Gracias por tu palabra, porque lo que se predica no es otro estudio, no es otro libro, sino su palabra solamente. Gracias Dios por cero, porque la oportunidad de que a través de este medio se predique. Le rogamos Dios que nos esté ayudando para que lo que se diga sea lo que usted dice, palabra de Dios, sino lo que nosotros queremos, que el Espíritu Santo nos esté guiando para que le demos una buena interpretación y para que la aprendamos y la apliquemos a nuestra vida. Dios, también pedimos perdón porque el audio también nos escucha muy bien Dios, y pues también le rogamos que no le con el asunto de la diadema del micrófono para que se pueda escuchar mejor, para que la edificación sea mejor, ya que la palabra dice que lo que viene por el oír la palabra de Dios, y que también cuando somos oidores debemos ser también hacedores, y por eso Dios le rogamos que lo que se escuche Dios pueda estar en un oído que pueda ser audible, para que podamos comprenderlo, para que podamos ser alimentados y para que podamos despertarlo en nuestra vida, que sea entendible también. Gracias por este medio, gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por tu iglesia Dios, porque nos ayuda, nos perfecciona, nos corrige, que nos guía a través de Jesucristo, Espíritu Santo, a través de su siervo Dios. Gracias por eso. En esta tarde que vamos a estudiar este tema, y Dios para que lo aprendamos y lo hablamos en nuestra vida. En Jesucristo oramos, en Jesucristo damos muchas gracias. Amén. Ok, nuevamente gracias a nuestros hermanos y hermanas dentro de la página web. Mensaje de amor para salvación. Les está hablando este siervo Carlos Andrés Mejía desde Colombia, Medellín, para todos ustedes. El tema de esta tarde: ¿hacia dónde estás corriendo? Recuerden que el tema general es porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo quiero preguntarle a usted, que todos nos preguntemos, como cristianos y como cristianas, o como personas en esta vida, ¿hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? Y quiero cantar un himno que es muy bonito, y es hablando acerca de hacia dónde o qué es lo que estamos haciendo. Es un himno que me enseñó un hermano acá en Colombia, y el himno es muy interesante porque está hablando acerca de cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y dice: nos acercamos hoy al monte, nos acercamos al Señor con corazones muy humildes. Al ofrecer una canción, le damos gloria y dominio a nuestro Dios, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya, a temor redimidos hoy. Nos acercamos hoy al monte, nos acercamos al Señor con corazones muy humildes. Al ofrecer una canción, le damos gloria y dominio a nuestro Dios, a nuestro Rey. Oh, aleluya,
¿Hacia dónde estás corriendo tú? ¿Hacia dónde estoy corriendo? En Mateo capítulo 6, versículo 25, que va a ser nuestro texto en esta tarde, vaya, tómese una Biblia, con su Biblia, compártala con sus seres queridos, con los hermanos o hermanas que tengo ahí, con los amigos o amigas que tiene usted ahí, y lea conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así: porque por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo está hablando a los judíos, a los discípulos ahí, y les está diciendo hasta dónde está corriendo usted. En el libro de los Hebreos, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, escribe a los hermanos allí judío-cristianos, y en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice algo muy interesante. Dice algo que como cristianos y como cristianas o como personas necesitamos saber y conocer. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sobre la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante esos dos versículos, interesante porque se está hablando acerca de hacia a dónde estás corriendo tú, hacia dónde estás corriendo yo, hacia dónde estamos corriendo. Y Jesucristo pone algo muy interesante, una iniciativa. Los hombres, todos los que estamos en este planeta Tierra, nos interesamos por algo, estamos caminando por algo, nos ponemos nuestra mayor fuerza en algo, nuestro mayor esfuerzo en algo, nuestro mayor amor, nuestro mayor interés en algo, en hacer algo, en buscar algo, en inclusive poner berracamente, como decimos en Colombia, acá en Colombia, por algo. Y Jesucristo dice que eso no es tan interesante buscarlo con berraquera, que no es tan interesante buscarlo con ese esfuerzo, con esa fuerza, mayor fuerza, porque el versículo 33 culmina acerca de algo muy interesante. Él está diciendo allí que buscar el reino de Dios y justicia, y estas cosas por las que inclusive muchas veces ponemos la mayor fuerza, el mayor peso, el mayor interés y amor, y que eso vendrá por añadidura. ¿Hacia dónde estás corriendo tú? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? Los hombres siempre le dicen a los niños, a los jóvenes: estudia para que seas algo o alguien en la vida. Acá en Colombia lo he escuchado muchas veces. Pero nadie le dice: estudia la Biblia para que conozcas y entiendas cómo es la vida. Los hombres hablan de proyecto de vida, de emprendimiento, de los valores del hombre, el autocuidado, protección de derechos. Pero ¿por qué los hombres en estos asuntos o temas no enseñan de Dios, de la Biblia? Vemos hombres prósperos, profesionales, vemos médicos, ingenieros, gerentes, presidentes de países, presidentes de empresas, pero muy ambiciosos, muy fornicarios, muy opresores, muy malos padres, hijos. Vemos entonces profesionales muy pecadores, porque se habló de emprendimiento, de ser algo en la vida, pero no se habló de la Biblia, no se habló de Dios. ¿Hacia dónde estás corriendo tú? ¿Hacia dónde estoy yo? Es interesante mirar eso. Es interesante que el mismo Cristo está hablando acerca de hacia dónde estás corriendo, hacia dónde estás poniendo tu fuerza, nuestra fuerza. Y bueno, en el capítulo 6, versículo 25 de Mateo, Jesús está diciendo que en este tiempo los hombres están su fuerza, su interés, su amor, su potencia en los afanes de este mundo, en los afanes, en lo que los estaba llevando, el interés, la necesidad material. Y lo primero que piensa el hombre, lo primero que pensaban estas personas era en tener el tiempo agotado, tener todo el tiempo agotado. Una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene usted para Dios? ¿Cuánto tiempo está ocupando usted en su trabajo, en su familia, en su división? ¿Cierto que es mayor tiempo que el que hacemos para Dios? ¿Cierto que es mayor el tiempo que ocupamos en las cosas materiales que en las cosas de Dios? Bueno, Cristo está hablando ya acerca de eso. Se está corriendo hacia los afanes de este mundo, por ejemplo, tener el tiempo muy agotado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice Salomón allí, es un texto muy interesante, y Salomón, cuando el Espíritu Santo le guía a partir de este libro de Israelitas, dijo que es que ellos piensen acerca de lo que
el propósito por el cual Dios los ha creado, el propósito por lo cual Dios nos ha creado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Pero el versículo 9 y el versículo 10 habla muy enfáticamente y algo muy interesante es que dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿En qué se afana? Dice acá Salomón. Dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es el trabajo que Dios le da a usted? ¿Cuál es el trabajo que Dios me ha dado a mí? ¿Será que el trabajo que Dios nos ha dado es ser profesionales, ser unos buenos padres, ser buenas madres, ser buenos hijos, ser buenas hijas, tener una familia, tener muchos títulos, tener una empresa, tener un negocio? ¿Cuál es el trabajo que Dios le da a usted? ¿Cuál es el trabajo que Dios le da a mí? Porque esto entonces en esto es que ponemos nuestro mayor esfuerzo y potencia. Y es como la frase, la pregunta: ¿hacia dónde estás corriendo? También es interesante lo que nos dice allí Salomón. Cuando estaban corriendo estos hombres hacia los afanes, o cuando está corriendo hacia los afanes, entonces todo el tiempo está agotado, todo el tiempo está agotado en, por ejemplo, en no tener tiempo para la familia. No hay tiempo para la familia porque está agotado. No hay tiempo para ayudar o preocuparse por el prójimo porque no hay tiempo, está agotado. No hay tiempo para adorar a Dios, para leer la Biblia, para orar. Yo he escuchado muchos cristianos que dicen: es que no he tenido tiempo de leer la Biblia, es que no he tenido tiempo de orar, es que no he tenido tiempo en la semana de ir a reunión, es que no he tenido tiempo en ir a la iglesia o reunirme con los cristianos. ¿Por qué? Porque entonces se está corriendo hacia una dirección diferente, que es lo que Cristo está enseñando, que es lo que el escritor de los Hebreos está enseñando. Se está corriendo hacia una parte diferente, hacia un punto diferente. Hay una visión diferente, pero ¿hacia dónde está corriendo usted? Bueno, Cristo está diciendo allí a estos hombres que ellos estaban corriendo, estaban buscando lo material. Y en el versículo 32 dice que los gentiles buscan estas cosas, los gentiles se preocupan por estas cosas. Pero que los cristianos, que las cristianas, que los hijos de Dios, cuando buscan los afanes de este mundo, cuando se piensa en las cosas que son perecederas, entonces también se está muy ocupado en el mundo, se está muy ocupado en estas cosas que son terrenales. Y el apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, está hablando acerca de algo muy interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Y entonces ya Jesucristo dice cuáles son las cosas que no le agradan a Dios. Porque entonces, si se lee solamente ese versículo sin leerse el otro, entonces se pensaría que todo lo que hay en este mundo es pecado. Y entonces el dinero, por ejemplo, o el trabajo sería pecado. O que inclusive el alimento sería pecado. O que el tener un carro o una casa sería pecado. Pero él dice, ¿qué es el pecado? La vanagloria, los deseos, los vicios, dice, eso es lo malo. Y Santiago capítulo 4, versículo 4 también está diciendo: o almas adúlteras. Recuerden lo que dice Santiago: o almas adúlteras. ¿Por qué dice o almas adúlteras? Lo está diciendo allí Santiago. Ellos había una visión diferente. Están viviendo por sus deseos. Y en el versículo 1 les está hablando acerca de eso. Les está hablando de dónde vienen las guerras. Y en el versículo 4 dice: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero le dice que lo malo, dice, o almas adultas. Y está hablando de versículos anteriores: codicia, guerras, y para lo que ellos querían, beneficio material, cosas materiales.
Jesucristo está hablando de estos hombres hacia dónde están corriendo ellos. ¿Será que es hacia nosotros estamos corriendo? A los afanes de este mundo, en tener el tiempo agotado, en el estar muy ocupado en este mundo, el estar muy ocupado en el trabajo secular, en que el domingo no se reúne o no me reúno porque estoy trabajando, o porque inclusive mi familia necesita tiempo y por eso no voy a reunirme con la iglesia, o porque apareció una diversión o un paseo como lo llamamos acá en Colombia y por eso no me reúno. O también buscar tener lo mejor, como ropa, alimentación, energía, y por eso inclusive mente quiere mucho estar mejor porque el sistema está corriendo. En este mundo, los hombres tienen su vida basada en una visión o en visiones. Como quiere, por ejemplo, en 3 años un hombre puede decir tener una casa, un carro, un buen trabajo. Son personas visionarias, tienen la forma de cómo progresar, de tener lo que quieren. Por ejemplo, los coreanos siempre buscan eso y tienen la inteligencia, mucha inteligencia para eso, de ser exitosos. Y uno ve, por ejemplo, hombres profesionales, hombres que van desde la parte humilde o de la parte baja, como uno dice, hasta llegar a ser un profesional, un doctor, un empresario. Todo porque tienen una visión o están mirando un progreso y llegan a ser hombres muy exitosos. Pero los hombres le llaman a esto como una visión, como emprendimiento. Comienzan, por ejemplo, con algo pequeño y lo vuelven muy grande. Y desde allí, entonces los hombres se vuelven exitosos y poseen la capacidad de hacer lo que ellos quieran, o sea, exportar a veces. Es muy inteligente, es una persona que tiene muchas capacidades, pero que de hacia dónde está corriendo, pero que hacia dónde está poniendo su mirada, pero que hacia dónde está yendo. El escritor, creo que vayamos a leer allí el capítulo 12, versículo 1 y 2, porque Cristo nos está poniendo un principio hasta donde debemos ir, un principio que los hombres están poniendo la mirada allí, que es lo material. Y el versículo 23 habla de la mirada. En Hebreos capítulo 12, este hombre, este hermano, un escritor allí, el Espíritu Santo le guía, está hablando en el capítulo 12, versículo 1 y 2, hablando de algo muy interesante. Y dice, comienza en el versículo 1 diciendo, por tanto, y hablando de eso, esa lista que viene en el capítulo 11, de esos hombres que pasan pruebas, de esas mujeres inclusive que sufrieron tribulaciones, tentaciones, o esos hombres, y pasaron todo. ¿Por qué? ¿Dónde tenían su mirada? Dice que ellos salieron de su tierra, dice que salieron de su patria, y que estaban buscando no una patria terrenal, porque ustedes no hubieran salido de su patria, dice que ellos salieron a buscar una patria celestial, una patria que están esperando aún allí en el Hades cuando venga Cristo. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué de las personas? ¿Qué de los cristianos o cristianas? Dice allí que Cristo es el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación. En Hebreos capítulo 12 nos está diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en pie. Bueno, si queremos lograr la meta, si queremos llegar a Cristo, si queremos ir al cielo, el escritor dice que es en Cristo. Pero si usted quiere poner la mirada en las cosas perecederas, en las cosas del cuerpo, en las cosas de su vida mental, en las cosas de materiales, en tener su casa más bonita, en amoblarla mejor, en remodelarla mejor, en tener otro carro, o tener inclusive el carro más costoso, o tener 2 o 3 casas más, o tener inclusive más títulos, gastar su tiempo en eso, gastar su tiempo en buscar esas cosas que van a perecer. Bueno, Cristo está diciendo de que eso es bueno, Cristo está diciendo de que eso va a perecer, Cristo está diciendo de que eso va a terminar, mientras que la parte espiritual, que es eterna, dice el escritor de Salomón, de que va a ir donde pertenece, en el Eclesiastés 12, versículo 7. Entonces, ¿qué los cristianos? Dice el escritor que corramos hacia el autor de la salvación, porque recuerda que estamos hablando hacia dónde usted corre, hacia dónde estoy corriendo yo.
Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 es un texto muy interesante, pero es un texto que nos está diciendo por qué debemos correr en Cristo, por qué debemos correr hacia Él. Porque inclusive ir a Cristo y no ir, por ejemplo, un hombre, no ir, por ejemplo, a correr hacia el predicador, o el pastor, si hay pastor, o un anciano o varios ancianos en la iglesia, o al hermano que conoce más de Biblia, sino a Cristo. Y lo dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Cristo, también participó del mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por él, o sea, el diablo, por el temor de la muerte, están toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por quién? Por el diablo. Porque a través de la ley de Moisés todos están sujetos a pecado, a condenación, a ir al infierno. Pero Cristo ha libertado por la gracia, por el Evangelio, para hacernos cercanos, así como lo dice el capítulo 10 también de este libro, para llevarnos al Padre, acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Cristo, trono de la gracia de Dios. Es interesante eso. En Juan capítulo 1, versículo 12 es tan interesante lo que nos dice allí, porque cuando corremos a Cristo, entonces le aceptamos. Y por ejemplo, el que no es cristiano, entonces busca o mira en la palabra de Dios cómo Cristo le puede guiar a través de un hermano o una hermana para que se bautice. Y es que está diciendo de que somos hechos hijos de Dios, pero no por voluntad de hombre, de carne, o sea, de hombre y de mujer, sino por Dios. En el versículo 12 dice eso. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17 está culminando porque inclusive es tan importante ir a Cristo, porque es tan importante inclusive buscarle a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, recuerde que esa palabra creer es una palabra que habla en griego de aparauso, es inclusive en obediencia. Aparauso, aparece en griego, aparauso es la palabra en griego para que usted tenga en cuenta eso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Creer es la palabra aparauso, porque también dice Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen y por eso no van a ser salvos. Es interesante que la palabra de Dios nos está diciendo de que hacia dónde debe correr un hombre, una mujer. Primero buscar a Cristo, recibir a Cristo, obedecer a Cristo, bautizarse en Cristo. Juan 1:12, Juan capítulo 3 versículos 5 al 7, Marcos 16, 15 y 16, Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4, Hechos capítulo 2 versículo 38, Hechos 17, 30, Hechos 22, 16, Hechos 3, 19. Usted puede mirar esos textos también allí. Los puede practicar en su vida. Y es interesante lo que nos dice allí. Entonces, Cristo es el autor de la salvación y consumador de la fe. ¿Hacia dónde está corriendo usted? ¿Será que estamos corriendo hacia allí? ¿O hacia el hombre? ¿O hacia el predicador? ¿O hacia el evangelista porque predica muy bonito? ¿Porque tiene buen conocimiento? ¿Porque es un hermano que está muy preparado en teología? ¿Será que hacia allí debemos correr? Correr a tener lo más grande, lo más alto material. Bueno, Cristo fue el que bajó del cielo para cumplir la sociedad de su Padre. Ese fue Cristo, ese es Cristo. Él vino y cumplió esas profecías, como dice en Hebreos 2:14, para quitarnos de esa esclavitud del que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Él cumplió esas profecías. Y usted puede mirar eso allí, en Mateo también. Cristo es el que se humilló hasta la muerte de cruz. Eso nos lo dice también la palabra de Dios. Filipenses 2:5 en adelante nos dice acerca de eso. En Hebreos capítulo 12 también habla acerca de eso. Por acá en el versículo, y es interesante eso, porque nos dice eso en el Hebreos capítulo 12, versículo
dice por allí, en el versículo, estamos hablando, Hebreos capítulo 12, recuerde esto, en el versículo 3, versículo 4, Hebreos 12, 3 y 4, hablando allí acerca de eso, hasta la muerte de cruz. Jesucristo es el que libertó a todos los hombres de la esclavitud de Satanás. Solamente fue Cristo. Y por Cristo es que podemos ir al cielo. Por ende, él mismo lo dice con toda autoridad. Cuando está allí predicando a los apóstoles. Cuando están enviando a los 11 apóstoles a predicar después de la resurrección. Después de la resurrección, allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, porque toda potestad le fue dada a él tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 18, versículo 19. Era acerca de eso. Cristo libertó a todos los hombres de la esclavitud. Es importante hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos corriendo, para que sepamos entonces quién ha sido el que nos ha libertado allí. También es importante que cuando corremos hacia Cristo, cuando vamos hacia Cristo, necesitamos también hablar acerca del Evangelio, necesitamos hablar acerca de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas, en nosotros mismos, porque cuando vamos a Cristo, cuando vamos inclusive a buscar a Cristo, entonces Cristo nos dice también allí, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida, y que solamente a través de Él se puede llegar al Padre, o sea, llegar al cielo. Cristo es el único que nos puede llevar al Padre, Cristo es el que nos puede llevar al cielo. Entonces, el Evangelio, el apóstol Pablo lo predica a los Corintios en el capítulo 15, versículos 1 al 4, es el mismo que Jesucristo está hablando allí en Marcos 16, 16, donde dice, el que creyere, recuerde que esa palabra creer es aparauso, que es en griego aparauso, es obediencia, que creyere y fuere, por eso inclusive dice el que creyere y fuere, obediencia, bautizado, será salvo, es una promesa que Cristo dice, mas el que no creyere, ese no creyere es palabra en griego que habla inclusive allí en Santiago cuando habla acerca de que los demonios crean y tiemblan. Será condenado, dice la palabra de Dios en Marcos 16, 16. Y en Romanos 1, 16, que es un texto muy interesante, me gusta mucho, lo predico muchas veces acá en Colombia y me gusta mucho aprendérmelo y me gustaría que ustedes pudieran aprendérselo porque estamos hablando de la potencia, estamos hablando de que esa palabra allí es como dinamita, el evangelio es como dinamita. La dinamita es como la pólvora la conocemos en muchas partes del mundo, con la pólvora hacen los proyectiles, hacen las balas, con la dinamita inclusive explotan, han hecho la guerra, con la dinamita inclusive cuando el hombre la inventó, pues la inventó inclusive para el beneficio de ellos, pero el hombre mismo la ha cogido para la destrucción, porque que la hizo fue para un bien de ellos mismos. En ese tiempo se utilizaba para otra tarea, pero después el hombre quiso utilizarla para destruir. Entonces, Romanos 1.16 dice allí, vamos a leer Romanos 1.16 para leerlo. Es un texto que me gusta mucho, le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, el apóstol Pablo está hablando de esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acá está la palabra creer otra vez, aparauso, recuerde, aparauso, que es la palabra en griego para creer. ¿Creer en qué? Las buenas nuevas. Eran nuevas y todavía son nuevas para el hombre. O sea, hay que predicarlas también. En otros temas, otras predicaciones que he hecho,
He hecho también la invitación, yo seguiré haciendo la invitación a todos mis amados hermanos y hermanas, que por favor evangelicemos, salgamos a predicar la palabra de Dios a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, que por favor a nuestros hermanos que son líderes, evangelistas o predicadores, que por favor enseñen seminarios de evangelismo personal, por favor, porque es importante conocer esto, porque es importante que muchos hermanos y hermanas que tengan el deseo de salir puedan inclusive tener herramientas de cómo hacerlo. También es el poder de Dios, como le hemos dicho, para salvar, y también son las normas o patrón de requisitos que Dios estableció para la salvación. Recuerde que son las normas o patrón o requisitos para que el hombre entienda esto. Entonces, para que entendamos eso, porque la gente aún no entiende. La gente no entiende esto y por eso es que inclusive las personas no hagan hacer esto. Entonces, es importante que sepamos de que el Evangelio es el patrón que Dios ha dado, los requisitos que el Señor ha puesto para la salvación. Entonces, es importante esto. Es importante esto. Para que tanto usted, para que tanto yo sepamos acerca de lo que Dios nos dice y poder ir a predicarlo a las personas, predicarle a todos aquellos que necesitan conocer de ese Evangelio, del poder de salvación, de las buenas nuevas, de ese patrón que Dios ha dejado, que Dios ha establecido para la salvación de todos los hombres. Y es importante esto. Los hombres en este mundo, todos comenzamos desde pequeños a conocer la vida y comenzamos a proyectarnos a muchas cosas buenas, o sea, un proyecto de vida. La Biblia nos dice que todo lo que hay en este mundo es pasto. Eso nos lo dice la Biblia. De hecho, todo exige un interés, una fuerza, una pecia. Un hombre que comienza a soñar en ser un ingeniero tiene que saber que es difícil lograr esto, pero no imposible. Debe saber que tiene que mostrar fuerza, potencia, esmero por lograr esto. Pero inclusive hay muchos ingenieros y son muy excelentes en muchas partes del mundo. Clave ser constante con lo que se quiere lograr. Y a veces se quiere mucho ser un ingeniero, ingeniera, inclusive he visto por Facebook a veces hermanos o hermanas que terminan su carrera y ponen sus fotos allí con mucha felicidad, con mucho gozo porque han terminado una carrera, porque han logrado su meta, porque han terminado sus estudios para ejercer esa profesión, ejercer ese trabajo con mucha alegría, con gozo. Pero también yo le digo a mis hermanos y a mis hermanas de que con eso glorifiquen y honren a Dios, porque muchas veces conozco hermanos que son profesionales o hermanas que son profesionales y que muchas veces de las actividades de la iglesia se pierden muchas veces de los estudios de la iglesia porque están en sus trabajos profesionales. Pero entonces, ¿hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? Hay unos consejos para poder correr o para ser buenos corredores y quiero que decirles que usted lo tenga y así poder inclusive practiquémoslo. Podemos practicar el ser unos buenos corredores o ser corredoras hermanas cuando hacemos varias cosas importantes e interesantes para la vida, porque estamos hablando de hacia dónde está corriendo usted. Si usted quiere correr hacia lo material, hacia lo que Cristo dice que no es bueno, porque eso busca los gentiles, porque eso es perecedero, pues allí entonces lo que usted tiene que hacer es gastar mucha fuerza material, mucho tiempo, mucho esmero, agotar su cerebro para hacer eso, gastar su tiempo, todo el tiempo que usted tiene para
para buscar lo material. Pero si usted quiere buscar lo espiritual, correr hacia lo espiritual, ser un buen corredor para lograr esa corona de vida que nos dice el escritor de Juan, Apocalipsis 2:10, entonces podemos hacer estas cosas. Primero, hacer todo para la gloria de Dios. Es el primer punto y es lo más importante. De Colosenses 3:23 nos dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa de que todo lo que ellos hicieran, todo lo que nosotros hagamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Es más importante hacer esto. Vamos a leer ese texto. Colosenses 3, versículo 23 nos dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Para el Señor, para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. 1 Corintios 31 es otro texto que usted puede leer también. Es hacer todo para la gloria de Dios, buscar, poner la fuerza, poner el tiempo, poner esa potencia. Cuando buscamos hacer todo para la gloria de Dios, usted puede ser un buen ingeniero, una buena ingeniera, usted puede ser un buen médico, una buena médica, si estudia Derecho, es un abogado o abogada, si es profesor o profesora en lo que usted trabaja, va a darle gloria a Dios. Y Dios le va a estar ayudando allí. También otro punto es hacer ejercicio piadoso para ser saludable, para ser un buen cristiano, una buena cristiana saludable. 1 Timoteo 4:8 es un texto también interesante. Vamos a mirar allí. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice así. Es el apóstol Pablo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Hacer ejercicio piadoso. Bueno, ¿qué es la piedad? ¿Qué entiende usted por piedad? Hacer ejercicio piadoso, eso es practicar la palabra de Dios. Recuerde que el mismo escritor acá, el apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 6, en el versículo 3 y versículo 4 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, mire, otra de la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y peor de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparta de los tales, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y nos dice a nosotros, pues hacer ejercicio piadoso para ser saludable, es ejercitarnos con la palabra de Dios, ejercitarnos en lo que estemos haciendo, en nuestro trabajo, en el estudio, en el hogar, donde quiera que hagamos, porque estamos corriendo hacia donde. Recuerde que estamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el que es el autor y consumador de la fe. El hombre pone la mirada en lo terrenal, el hombre pone la mirada en las cosas materiales, porque está corriendo hacia allí. Y recuerde que Jesús dice que eso no es bueno. Otro punto es ser buenos padres o ser buenos hijos. Eso es algo muy interesante también, para poder correr bien. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4 está hablando acerca de eso también. Ser buenos padres, pero también ser buenos hijos. Y lo está diciendo como allí también. Efesios 6, versículo 1 al 4, que lo puede usted leer en su casa. También ser un buen soldado que sufre penalidades. Recuerdo que el apóstol Pablo a Timoteo escribe esto, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6, para honrar y glorificar a aquel que lo tomó por soldado. Recuerde eso. Ser un buen soldado que sufre penalidades. Y ser disciplinado también. 1 Corintios 9:24. Seguir el ejemplo de Cristo. 1 Pedro 2:21. Y tener los ojos o la mirada en la meta. Ahí corriendo usted, corriendo. Como conclusión, Dios quien conoce nuestro corazón, el suyo y el mío, el de todos los hombres, y nuestras intenciones, da la forma de cómo vivir en un mundo malo, pecaminoso, hacia el correr es correr para lo espiritual, es correr para las cosas espirituales, que es más importante.
Entonces, nos está hablando de eso. ¿Corremos hacia dónde? Hacia lo espiritual. ¿Dónde estás corriendo? ¿Hacia dónde estás corriendo tú? ¿Sabe usted dónde está corriendo? Le invito para que miremos en qué dirección va usted. Vamos todos. Podemos ir para poder lograr lo que más quiere nuestra alma, lo que más quiere y deseamos, que es el cielo. Todos deseamos ir al cielo. ¿Hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? Y ese es el punto interesante que Cristo nos dice allí en Mateo 6:5, o también nuestro hermano, el que escribió la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a orar para que vayamos terminando en esta tarde y que el Señor nos ayude a poner esa mirada a lo que queremos verdaderamente. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Que el mundo es perecedero, que en este mundo esto se acaba, que en este mundo, Dios, todo lo que hay se va a acabar, que lo que solamente saca este mundo e interesarse en este mundo es en lo carnal, es lo material y no lo espiritual, que aleja de usted, Dios, que está alejando del punto principal por el cual su Hijo Cristo vino acá a la tierra. En este momento, que todos, Dios, los que estamos en este planeta Tierra, tanto hombres como mujeres, procedamos al arrepentimiento, procedamos, Dios, a buscar a su Hijo Cristo, cómo arrepentirnos, cómo confesar el nombre, cómo sino para salvación. Gracias por nuestros hermanos que han creado esta página, por los que la administran, Dios. Gracias por los hermanos que predicamos allí también, por la edificación de su palabra. Gracias por los hermanos que entran a escuchar, a edificarse los unos a los otros, por nuestros amigos que entran también. Gracias, Dios, porque con su palabra podemos guiarnos los unos a los otros. Le rogamos, Dios, que nos esté edificando, nos esté alimentando, nos esté fortaleciendo con esta palabra que hemos escuchado en esta tarde, y que esa palabra de Dios se quede en nuestro corazón, y no que seamos oidores y que seamos engañadores, como la palabra de Dios dice, como su palabra dice, oidores, engañadores, Dios, sino hacedores de ello. Gracias, Dios, porque nos enseña cómo practicarlo. Gracias, Dios, porque es entendible. Le rogamos pues que nos esté guiando, nos esté ayudando para que lo que hemos escuchado, Dios, vamos a aplicarlo en nuestra vida, y para que cada día, Dios, desde esta semana que ha comenzado de ayer, Dios, comenzar en el trabajo. Necesitamos correr, poner ese pie más allá, ese pie que esté caminando en este mundo donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas que Satanás utiliza, Dios, para hacer creer al cristiano. Pero queremos correr, Dios, poniéndole a Cristo. Damos gracias porque podemos edificarnos, y en su Hijo Cristo también rogamos que nos esté ayudando a seguir caminando, a seguir corriendo en esta carrera, Dios, que tenemos por delante, esta carrera la cual queremos ganar, la cual queremos inclusive llegar allí. Gracias por esta tarde, y gracias, Dios, porque tu palabra nos edifica, nos alimenta y nos nutre. En el Señor Cristo oramos y damos gracias. Amén. Muchas gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que han entrado en mensaje de amor para salvación, al programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es Dios para salvación. Romanos 1:16. Su amado hermano Carlos Andrés Mejía Avendaño les agradece. Les mando un abrazo caluroso de parte de este siervo, de parte de mi familia Avendaño, y para todos ustedes que entran a esta página web. Gracias por entrar, gracias por escuchar. Alguna pregunta, algún comentario, si el Señor nos permite, para el próximo lunes estaremos en esta misma emisora, mensaje de amor para salvación. Nuevamente les pido disculpas, les pido perdón, porque sé que sin el micrófono no se escucha muy bien, la edificación no es muy audible, no se escucha muy bien el mensaje. Entonces les pido perdón por esto, y les pido que oren mucho por este siervo para que pueda conseguir tener el micrófono y que se pueda escuchar mejor la edificación, porque siempre es de la palabra de Dios, no es de pensamientos humanos o es de algún libro, sino la Biblia. Pues la Biblia es la que nos alimenta, porque dice ella misma, en 2 Timoteo 3:16, que hace perfecta al cristiano y a la cristiana, y que por eso está allí. Entonces, para todas buenas obras. Quedamos allí entonces nuevamente para el próximo lunes. Nuestros agradecimientos para todos nuestros hermanos que han ingresado y amigos también. Dios les bendiga. Feliz tarde. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que nos ayude para seguir en esta semana. Amigos que